Generosidad. ¿Qué es generosidad? Es el hábito de dar, de compartir con otros tiempo, servicios, recursos, sin recibir nada a cambio. Eso es ser generoso. Esta noche quiero hablarte de la bendición de Dios, porque el deseo de Dios es bendecirnos. ¿Cuántos creen que Dios te quiere bendecir? Yo leo en toda la Biblia que Dios habla de bendición. Y Jesucristo, cuando vino a la cruz, Él dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Por qué no estamos viviendo esa vida abundante? Yo quiero que leamos en Éxodo capítulo 34, versículo 10. Éxodo 34, versículo 10. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, al ver todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo? Amén. Dice: porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos difíciles, donde la gente camina con temor, con miedo, con angustia. Pero yo quiero decirte en esta noche que a pesar de la oscuridad que cubra la tierra, a pesar de que se han perdido los principios, los valores de la crisis económica, a pesar de que a lo blanco le dicen negro, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, Dios está con nosotros. Y la Biblia dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Y sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios en estos tiempos. Nosotros no tenemos que temer, nosotros tenemos es que buscar a Dios, buscarlo como nunca, apegarnos a Dios y no soltarlo. Dios está esperando por nosotros. Él dijo: te bendeciré. Pero ¿sabe cuál es la clave de la bendición? Es la obediencia a su palabra, porque sus promesas están ya listas. Ya Jesús en la cruz pagó. Él ya pagó por todas nuestras bendiciones. ¿Ustedes se alegran de que Jesús ya pagó? Él dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y no importa la situación en que esté el mundo, nosotros vamos a vivir esa vida abundante. Amén. La Biblia nos habla de José, un jovencito con un corazón sano, llevado como esclavo a Egipto, a la casa de un general del ejército, en medio de una cultura terrible, en medio del pecado, de la inmoralidad. ¿Se imagina usted todo lo que se movía allí en ese palacio? Idolatría. Pero la Biblia dice que él caminó con un corazón íntegro, no se contaminó. Nunca se contaminó con la cultura egipcia, con el pecado, ni con sus costumbres, ni con su cultura. Por donde caminaba dejaba bendición. Dice la Biblia que todo prosperó cuando él llegó a la casa del egipcio. Y fue llevado a la cárcel injustamente. Y en la cárcel también prosperó. Él no se amargó, él no empezó a pedirle a Dios que por qué lo habían llevado allí. Él no se amargó con nadie, él guardó su corazón y allí prosperó, y allí en medio de la cárcel Dios lo honró. Era un hombre temeroso de Dios, era el hijo de Jacob, el más pequeño, y honró a Dios con su vida, y Dios lo honró, lo levantó de la cárcel al palacio. Por medio de unos sueños, por medio de los dones del Espíritu Santo, él adivina unos sueños del faraón y lo manda a llamar y lo hace el segundo de su reino.
Y cuando llegan sus hermanos en un tiempo muy difícil, en un tiempo de hambre, José los bendice. José fue generoso con sus hermanos. A él no le importó lo que le hicieron. A él no le importó que le hubieran dañado toda su juventud, que lo hubieran sacado de su casa, del lado de su padre que lo amaba. Él perdonó y bendijo a sus hermanos. Son jóvenes con corazones temerosos de Dios. Vemos también a Daniel y a sus amigos. Ellos también fueron cautivos al palacio. 4 jóvenes llevados a un palacio donde había tanta corrupción, tanta inmoralidad, pero jóvenes íntegros, fieles a Dios. No se contaminaron ni con la comida del rey, porque como la comida del rey era consagrada a los ídolos, ellos no la comían. No se rindieron ante las costumbres de ellos, ni obedecieron sus edictos de postrarse ante una estatua y adorarla. Aún les prohibieron orar y ellos seguían haciéndolo normalmente porque prefirieron honrar a Dios antes que a los hombres. Amén. Y prefirieron el lago de fuego y prefirieron también el foso de los leones. Y Dios los salvó, los honró, los levantó y los bendijo. Eran temerosos de Dios. ¿Sabe que temer a Dios no es tenerle miedo? Temer a Dios es respetarlo, es saber que Él está en todo lugar, que todo lo oye y que todo lo ve. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted es sabio, usted le teme a Dios. Y a través de toda la Biblia, yo veo que Dios desea bendecirnos. Él le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y será de bendición a todas las familias de la tierra. Cuando yo tengo la bendición de Dios, donde quiera que vaya, prospero. Porque la bendición de Dios es la que me hace prosperar. Y Dios desea que tú camines en esa bendición. ¿Qué es la bendición? Es la acción de alabar, exaltar y engrandecer a alguien. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Él dijo: yo los he llamado a ustedes a loor, a gloria, a honra y a fama. A eso nos llamó el Señor. En Génesis capítulo 1, versículo 28, la Biblia dice que les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? A Adán y a Eva. ¿Qué hizo Dios antes de mandarlos a multiplicar? Los bendijo. Primero los bendijo porque Dios sabe que sin su bendición no podemos prosperar. ¿Cuántos necesitan la bendición de Dios en esta noche? ¿Cuántos necesitamos caminar en la bendición de Dios en esta noche? Usted tiene que estar seguro que lo que usted está haciendo tiene la bendición de Dios. Todo lo que tiene la bendición de Dios desde el principio prospera. Ponen un negocio y empieza a prosperar. Hacen algo y empieza a prosperar. Venden mercancía y empiezan a prosperar. Todas las puertas se abren. Dios empieza a hacer cosas maravillosas con nosotros. Todo lo que tiene la bendición de Dios prospera. Mucha gente tiene el consentimiento de Dios y no la bendición de Dios. Cuando Dios te da consentimiento, te da permiso, pero cuando Dios te da la bendición, te endosa y te da el permiso para prosperar. Mire la diferencia. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre que le entregara la herencia y se fue, su padre consintió en hacerlo, pero no lo bendijo. Porque la bendición solamente se le da a las personas obedientes. Es como un hijo desobediente. Si yo tengo un hijo desobediente, grosero, altanero, yo no lo voy a bendecir. Yo lo voy a corregir,
Asimismo Dios hace con nosotros, y por eso nosotros tenemos que asegurar nuestra bendición, obedecer a la palabra de Dios. Porque cuando Él bendice, estás en el campo de la prosperidad. Cuando Dios nos bendice, es el tiempo donde tú puedes hacer todo lo que quieras, porque todo lo que hagas prosperará. Amén. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, te empodera sobrenaturalmente para prosperar, y ocurren milagros sobrenaturales. Se pagan cuentas, se pagan deudas, hay sanidad, se salvan las familias, se levantan las empresas, son prósperos en todos sus caminos. Yo recuerdo una familia que llegó a nuestra iglesia hace muchos años, y él venía con una deuda de 1.500 millones y no tenía con qué pagarla. Amenazados de muerte, los estaban buscando, y llegaron a nuestra iglesia y empezamos a ayunar, a orar y a pedirle a Dios que los guardara, y ellos tomaron decisiones de un arrepentimiento y de buscar a Dios. Y empezaron a buscar a Dios como nunca, y Dios hizo algo sobrenatural. El hombre que le debían este dinero vino hasta su casa y les perdonó la deuda. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros somos bendecidos. Amén. Prosperamos y Dios hace milagros sobrenaturales. Dios lo hace ¿para qué? ¿Para qué nos bendice Dios? Para que bendigamos la obra de Dios, para que ayudemos a los que están en necesidad, para que bendigamos nuestra familia, para que vivamos bien, para que tengamos todo lo necesario. Para eso nos bendice Dios, y entre más demos, más Dios nos da. Por eso la Biblia dice: da y se os dará, medida buena y abundante y remecida. La Biblia habla que es mejor dar que recibir, pero a nosotros nos gusta recibir y no dar, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta recibir? Uy, ¿están de acuerdo con la palabra? ¿A cuánto les gusta dar? Bueno, ¿sabe que también la maldición es sobrenatural? La maldición nos empodera ¿para qué? Para el fracaso. Todo está en el ámbito espiritual, la bendición y la maldición. Por eso es que la pobreza ningún gobierno la puede solucionar, porque solo se soluciona espiritualmente cuando la gente empieza a buscar a Dios y empiezan a ser bendecidos y prosperados por Dios. Amén. ¿Cuántos quieren prosperar en este tiempo? No. ¿Ustedes están dormidos? Por favor, pégale un pellizco al que está al lado suyo. ¿Cuántos desean prosperar? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y por acá? Ninguno. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que lo que usted confiesa le viene. Lo que usted declara viene sobre su vida. ¿Sí? Y a veces no sabemos declarar. Y sabe que la bendición nos empodera para prosperar en cualquier lugar que estemos. Vemos a José, prosperó en la casa de Potifar, prosperó en la cárcel y prosperó en el palacio. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía prosperaba, y que cuando él llegó a la casa del egipcio, la casa fue bendecida. Ustedes no han visto que muchas veces uno llega a un negocio y está vacío y se llena, porque tú tienes la bendición. Llega a un restaurante y está vacío y se llenó. Tienes la bendición de Dios. Nos debían de pagar para ir a esos lugares allá, estar todo el día, darnos comida, desayuno, almuerzo y pagarnos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la bendición de Dios que cuando llega a un lugar se llena? Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Y sabe que donde uno llega se levanta. Por eso no tema por su nivel económico, ni educativo, ni cultural, ni su color, ni su raza, porque si usted tiene la bendición de Dios,
tiene la garantía que va a prosperar. Amén. La Biblia dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el varón que confía en Jehová y su confianza es Jehová. Sabes que tu fe, tu obediencia y tu confianza te llevarán a la bendición de Dios. Él dijo: yo te bendeciré conforme a las riquezas de mi gloria. La bendición no es otra cosa que una autorización o permiso de Dios para prosperar. Dios quiere que ustedes prosperen en todas las cosas. Dios desea ver su pueblo bendecido. La bendición de Dios es contra el desempleo. ¿Usted no ha visto que hay gente que le llueven los empleos? Cuando usted tiene la bendición de Dios, las puertas se le abren. Usted cambia de trabajo y ya tiene otro, porque es la bendición de Dios que está sobre usted. Pero el problema de muchos es que cuando alcanzan la bendición se olvidan de Dios. No los volvemos a ver. Y cuando se les caduca, regresan. Volvemos y los vemos. Y siempre uno dice: algo pasó, porque volvió. Y preciso, perdió su bendición por no tener un compromiso con Dios. ¿Sabe que yo conozco a una persona y es familiar mío? Y todos los puestos que él consigue, claro que él es muy preparado, pero todos los puestos que él consigue son muy buenos y le pagan millones por trabajar. Y él está en una empresa y lo está pidiendo otra, y ha podido ir de nivel a nivel y de tener un sueldo mejor cada tiempo, pero porque es un hombre de Dios, le teme a Dios y tiene la bendición de Dios. Si usted tiene la bendición de Dios, se le van a abrir todas las puertas: la universidad, los trabajos, las empresas, todo se le va a abrir. Tercera de Juan capítulo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Dónde comienza la prosperidad del Hijo de Dios? En su alma. Dios está dispuesto a salvarnos, a sanarnos, a prosperarnos financieramente. Y sabe que la prosperidad no solo es dinero, porque hay gente con mucho dinero y no es feliz. Hay mucha gente con mucho dinero y no puede ni comer. Yo conocí una persona que la alimentaban con pastillas y tenía demasiado dinero. Y él deseaba comerse una bandeja paisa, comerse un sudado, y nunca pudo hacerlo porque solamente lo alimentaban con pastillas y tapado en la plata. Pero cuando Dios nos bendice, la Biblia dice, mire lo que dice el versículo. Dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios? Prosperarte, pero que también tengas salud para disfrutar tu bendición. Por eso la prosperidad no es solo dinero, es salud, es paz, es gozo, es poder compartir con nuestra familia, es poder compartir con nuestros hermanos. Es el sentido de toda la palabra. Mi alma tiene que prosperar ¿en qué? En obediencia, en integridad, en fidelidad, en consagración, en perdón. Si tu alma prospera, todo prosperará. Entonces examinemos cómo está nuestro corazón, porque lo que no prospera no está siendo bendecido. Pelea la bendición. ¿Sabes que la Biblia nos cuenta la historia de Jacob y Esaú? Y dice que ellos pelearon por la bendición de su padre. Y fue un conflicto terrible porque hubo hasta amenaza de muerte. Jacob tuvo que huir y fue una historia muy larga y muy dolorosa. Pero en el Antiguo Testamento encontramos que la gente peleaba por su bendición. Y la iglesia de hoy tiene que pelear por su bendición.
Tiene que ganarse esa bendición, porque ya está, porque es real, porque Cristo ya la pagó, amén. Y dice la Biblia que Jacob también peleó con el ángel hasta el alba, y dice que no lo soltó hasta que no lo bendijo. Y lo bendijo en la madrugada. Toda la noche estuvo Jacob peleando con el ángel y diciéndole: bendíceme, bendíceme, y hasta la madrugada no lo soltó. Por eso necesitamos agarrarnos de Dios y no soltarlo hasta que nos bendiga. Por eso necesitamos llenarnos del fuego del Espíritu Santo y apasionarnos por la oración. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y apasionarnos por la presencia de Dios. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y apasionarnos por las almas que se están perdiendo. Llenarnos del Espíritu Santo y ser santos para Dios. Por eso necesitamos obedecer a la palabra, diezmar, ofrendar, compartir con el que tiene necesidad. ¿Sabe que cuando tú compartes, la Biblia dice, cuando tú le das algo a una persona pobre, la Biblia dice que a Jehová presta el que le da al pobre? Usted le está haciendo un préstamo a Dios, y Dios nunca se va a olvidar de ese préstamo. Dios te va a dar, te va a pagar en abundancia. Amén. Por eso necesitamos llenarnos del fuego del Espíritu. En estos días estaba hablando con pastores de la ciudad, y les cuento que las iglesias, muchas iglesias las están cerrando, porque el enemigo está atacando fuertemente el diezmo y la ofrenda, y con eso es que se sostiene la obra de Dios. Y el enemigo quiere detener la obra de Dios, pero no lo va a lograr. Hay un pastor que tuvo que entregar su bodega, pero está predicando en los parques, porque nosotros, nadie nos va a callar. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, hay fuego y hay poder del Espíritu Santo para seguir la obra de Dios donde sea. Amén. Y el enemigo ha atacado el diezmo, porque sabe que en el diezmo está tu bendición. Yo recuerdo hace unos años atrás, llegaron a nuestra iglesia unos empresarios y ellos no diezmaban. Y un día me dijeron que las empresas estaban muy mal. Le dije: ¿por qué no diezman? Y les dije: lo voy a desafiar. Empiecen a diezmar. Y si de aquí a diciembre su empresa no ha prosperado, les devuelvo los diezmos que me dieron. Y la verdad, empezamos a guardarle los diezmos y a orar al Señor. Y yo dije: si ellos no prosperan, les devolvemos el diezmo. Y lo hice públicamente. Y sabe que nunca fueron por los diezmos, porque Dios los prosperó. Amén. Amén. El diezmo es una bendición, y por eso el enemigo la ataca. ¿Usted sabe por qué los judíos son ricos? Porque ellos nunca tocan ese 10%. Eso es sagrado para Dios. Ellos nunca lo tocan. Y los niños de ellos, todos diezman. Y por eso ellos son tan prósperos y tan ricos. Yo te desafío en esta noche, si no estás diezmando, a que lo hagas, y Dios te va a bendecir. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Mire, nos bendijo en todos los lugares con Cristo. Nosotros tenemos la bendición donde vayamos. Y Él ya nos dio esa vida abundante, pero tenemos que ganárnosla. Tenemos que traerla del ámbito espiritual y hacerla realidad a nuestra vida a través de nuestra obediencia a la palabra. Sus promesas son verdaderas, son reales. Cristo ya pagó y están en lugares celestiales
esperando que las traigamos. Hay muchas bendiciones para el pueblo de Dios y Dios está esperando para entregarla. Y por eso es ahí donde muchos se frustran, porque a veces vemos que el impío prospera y decimos: Cristo me bendijo, pero ¿dónde está la bendición? Muchas veces hay falta de fe. Muchas veces venimos a la iglesia, oramos, ayunamos, escuchamos el mensaje, alabamos a Dios, aún diezmamos y ofrendamos, pero no tenemos fe. Y usted tiene que creerle a Dios. Dígale a su hermano que tiene al lado: usted tiene que creerle a Dios para ver su bendición. Yo te hago una pregunta en esta noche: ¿cuál es tu relación con la palabra? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con el Espíritu Santo? Porque ellos son reales, porque esas promesas son reales. Pero el problema de la iglesia del siglo XXI es que no leen la Biblia y no tienen una comunión con Dios. La mayoría de la gente viene a la iglesia pero no ora. La mayoría de la gente viene a la iglesia pero no conoce la palabra de Dios. Y es necesario que la conozcamos, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos cambia, la que nos transforma. Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia, empezó mi vida a ser cambiada, a ser transformada. Empecé a ver la gloria de Dios como nunca. A veces tenemos conocimiento, pero no tenemos relación. ¿Cuántos tienen una relación diaria con Dios? Nosotros tenemos que tener un lugar en nuestra casa donde podamos conversar con Dios, donde podamos disfrutar la presencia de Dios. Jesús está vivo. Él dijo: te bendeciré con abundancia y serás cabeza y no cola, y estarás arriba y no abajo. Y si Él lo dijo, así será. ¿Cuántos quieren ser cabeza y no cola? ¿Cuántos quieren estar arriba y no abajo? Saben que el Espíritu de Cristo es un espíritu de bendición, de crecimiento y de multiplicación. Y Dios te llamó, te escogió para bendecirte. Él nos llamó con propósito. Él nunca hace nada sin propósito. Él siempre hace las cosas con propósito. Y yo quiero decirte en esta noche que la pobreza, la escasez no es humildad, porque cuando vemos que una persona es pobre decimos es humilde, y eso no es humildad. Yo le voy a decir que es conformismo y muchas veces pereza. A veces hay escasez en nuestras casas porque no queremos movernos, no queremos buscar a Dios, no queremos trabajar, no queremos hacer nada, y viene la pobreza y la escasez. Y Dios nos dio el poder para hacer la riqueza. Nos dio espíritu de sabiduría. Y usted sabe quién es el espíritu de sabiduría. Es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios, porque la Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo y que ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Amén. Y la Biblia dice que diga al débil: fuerte soy, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso la palabra de Dios renueva nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y nos convierte en personas diferentes, prósperas, bendecidas, soñadoras. Porque el que no sueña no va a ganar el mundo. Tenemos que soñar para ganar el mundo. Jacob, el papá de José, peleó su bendición hasta que la alcanzó. ¿Y sabe qué hizo él? Hizo un voto con Dios. En medio de una situación muy difícil, Jacob hizo un voto. Y lo vemos en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Y dice la Biblia: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y si esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob, después de ser un engañador, un ladrón, un mentiroso, él tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro
Dios le responde y se encuentra con él. Y él hace este voto y hace un voto para su futuro. Le dice: si me das casa para vivir, si me das comida para comer, si me das vestido para vestir, tú serás mi Dios. Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, porque su hermano lo quería matar, él había huido de su casa, de su tierra, y le dice: si me permites regresar, tú serás mi Dios, y de todo lo que tú pongas en mi mano, el diezmo apartaré para ti. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Hoy Dios todo lo ve y todo lo oye. Y jamás el Señor olvida tus diezmos, tus ofrendas. Jamás el Señor olvida lo que tú haces por otros. Jamás el Señor olvida lo que tú haces por tu familia. Todo tiene recompensa. Tu fidelidad, tu amor, tu servicio, todo tiene recompensa. En Génesis capítulo 30, versículo 43, miremos que Dios le responde a Jacob y dice: y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Dios le habló a Jacob. En Génesis capítulo 31, 13 dice: mire lo que Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios le cumplió económicamente, le cumplió con su hermano y lo regresó a su tierra donde él había nacido. Dios no olvidó ni un detalle del voto que él hizo con Dios, y Dios nunca olvidará los votos que tú haces con él. Nosotros vemos cómo el Espíritu Santo habla, Jesucristo habla, Dios habla. El Espíritu Santo le hablaba a la iglesia de los Hechos y nos habla hoy a nosotros. Dios le hablaba a Jacob, le hablaba a Moisés y nos habla hoy a nosotros. Jesús le habló a Pablo y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él nos habla hoy. Ellos son reales, ellos están vivos, ellos están con nosotros, están esperando por nosotros, de que nosotros podamos arrebatar las bendiciones como lo hizo Jacob. Amén. Dios desea bendecirnos. No importa los tiempos que estemos viviendo, pero a veces tenemos problemas. No tenemos una relación con Dios. Lo vemos como un Dios lejano. A Jesucristo no lo hemos bajado de la cruz. Y es tiempo de que la iglesia sepa que Jesús vive y vive para siempre, y que está con nosotros y que quiere bendecirte a ti y a tu familia. Y el Señor nos dice en esta noche: no teman, no se amedranten ante el enemigo, solo crean y confíen en mí. El deseo de Dios es que confiemos en Él, que lo busquemos para Él bendecirnos. Pongámonos de pie en esta noche. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. No importa la oscuridad en que está el mundo, no importa la pérdida de valores, no importa la crisis económica, el Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin, todos los días de nuestra vida. Yo quiero que levantes tus manos y adoremos a Dios con este cántico, y luego vamos a orar. Yo quiero que por un momento medites cómo está tu relación con Dios, cómo está tu corazón delante de Dios. Verdaderamente eres un hombre y una mujer que le temen a Dios. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Con solo un toque Él me quitó las cargas. Con solo
pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Dile en esta noche: Señor Jesús, yo quiero creer en ti, yo quiero confiar en ti. Perdona mi incredulidad, perdona mis pecados y rompe todas las cadenas generacionales de pobreza, de ruina, de miseria. Rompe toda cadena y toda atadura de enfermedad, de incredulidad, de duda en mi corazón. Señor, trae libertad a mi espíritu en esta noche. Señor, abre mi mente, abre mis oídos, mis ojos a la verdad de tu palabra. Ayúdame a creer de que tú ya pagaste por toda mi bendición. Espíritu Santo, dame las fuerzas para apartarme del pecado, para apartarme de todo aquello que a ti no te agrada y buscar tu santidad, tu pureza en mi vida. Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame. Cambia mi mentalidad de fracaso, de derrota. Ayúdame a soñar, ayúdame a levantarme, ayúdame a arrebatar mis bendiciones. Ayúdame, Espíritu Santo, y transforma y cambia mi vida. Dame la paz que necesito. Toma todas mis necesidades, toma todas mis cargas. Señor, en esta noche te entrego mis cargas, te entrego mi necesidad, te entrego mi problema. Entrégale tu problema en esta noche a Jesús. Entrégale tu necesidad en esta noche. Y dile: Señor, yo me levanto en el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo, yo necesito creerte. Yo necesito mi bendición. Yo necesito caminar con puertas abiertas. Yo necesito caminar en el favor tuyo. Yo necesito que en medio de estos tiempos ver milagros y señales en mi vida, en mi casa, con mi familia. Señor, te necesito en esta noche. Necesito tu presencia. Necesito, Señor, que traigas un espíritu de oración y de gracia a mi vida. Y que tú me levantes a orar. Que tú me motives a ayunar. Que tú me motives a interceder por otros. A tener un corazón generoso. A bendecir tu obra y a bendecir mi familia. Y a bendecir a los que tienen necesidad. Señor, ayúdame. Ayúdame a salir de toda incredulidad y de toda duda. Rompe toda cadena y toda atadura de incredulidad. Y aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame a tener una fe como un grano de mostaza. Quiero mover montañas. Quiero ver lo imposible posible. Quiero ver tu gloria, Señor. Hoy te pido, Padre, que me bendigas, que hagas resplandecer tu rostro sobre mí y que me des paz. Hoy te pido, Señor, que guardes mi vida y la de mi familia, que tu bendición, tu prosperidad esté en mi vida y en mi casa, y que donde quiera que yo vaya sea de bendición y vean la bendición tuya en mi vida. Señor, quiero caminar en bendición. Quiero caminar en fe. Quiero una esperanza nueva. Porque yo sé que tú tienes planes. Que tú tienes una esperanza de vida para mí. Y que tú tienes un futuro de gloria y de poder. Ayúdame a creer en esta noche. Ayúdame a levantarme en el poder de tu Espíritu. Ayúdame a creerlo, Espíritu Santo. Ayúdame a creer. Quita mi incredulidad. Quita mi duda. Y apasioname por tu palabra, Señor.
Revélame tu palabra. Dame espíritu de sabiduría y de ciencia. Y ayúdame a ser cada día mejor para ti. Amarte a ti sobre todas las cosas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, enséñame a amar. Enséñame a creer. Enséñame a vivir en la abundancia de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hay alguna persona nueva en esta noche, yo la invito para que haga esta oración conmigo. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a que te quedes con nosotros. Estamos para servirte. Cómprate una Biblia, léela y empieza una vida de oración con Dios. Y antes de salir, no te vayas, sino que acércate al lobby, que te tienen un saludo allí en ese lugar. Yo quiero hacer esta oración contigo y con toda la iglesia. Vamos a orar con ellos y le vas a decir: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre. Señor, restaura mi vida, sana mi corazón. Ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a cambiar, ayúdame a creer en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador y te ruego que me ayudes, que me transformes y que me cambies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos y adora a Dios. Jesús, tu nombre exaltamos. Jesús, tu nombre exaltamos. Jesús, tu nombre. Jesús, tu nombre exaltamos. Jesús, tu nombre exaltamos. Dile gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana.